Let's pray together. Oremos juntos. Father, our focus tonight is on love Padre, nuestro enfoque esta noche está en el amor and how the pursuit of joy in you gives rise to a life of love. y cómo ir tras el gozo que hay en ti produce en nosotros una vida de amor. And my desire for all of these brothers and sisters is that they might go deeper into joy in you. Y mi deseo para estos hermanos y estas hermanas que nos acompañan es que puedan profundizar en su gozo en ti, So that there would overflow from these thousands of people new manifestations of love. para que de estas miles de personas sobreabunden nuevas manifestaciones de amor. And the reason we want this to happen is because you taught us that men will see their good works and give glory to yourself. Y la razón por la cual deseamos esto es porque tu palabra nos dice que los hombres verían nuestras buenas obras y te darían la gloria a ti mismo. And so help me now to be faithful to your word. Ayúdame a ser fiel a tu palabra. Cancel out any mistakes that I might make. Anula cualquier error que yo pueda cometer And grant me to speak what is true and helpful. y ayúdame a hablar lo que es veraz y lo que auxilia. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Before I begin, let me just say thank you at the end of this conference for several things. Antes de iniciar, yo quisiera comenzar dando gracias, ya finalizando esta conferencia, por varias cosas. I think the two main things that I will remember with gratitude as I go home are these. Yo creo que las dos cosas que voy a recordar con gran gratitud en camino a casa serán estas. One is the kind of affection that I have been given by so many people here. Primero es el afecto, el tipo de afecto que he recibido de tantos aquí. It means a great deal when you come into a foreign situation and you find yourself embraced with genuine affection. Significa mucho cuando te encuentras en un lugar ajeno a tu contexto y te encuentras abrazado con tanto afecto. And the second thing that I will remember is the wonderful singing. Y lo segundo que recordaré es las hermosas canciones. Everywhere I go, I say to people, it means a lot to me when I can speak out of a context of worship. A donde voy, le cuento a las personas que significa mucho para mí cuando puedo hablar saliendo del contexto de la adoración. And so, as I stood down here, it felt like just waves of praise breaking over my head. Y mientras estuve sentado allá abajo, se sentían como si olas de alabanza rompían por arriba de mi cabeza. So you have ministered to me in your affections and in your praises. Me han ministrado con su afecto y con su alabanza. And I thank you for it. It's been a great honor to be with you in these days. Y le doy las gracias por esto. Ha sido un gran honor estar con ustedes estos días. Now let me try to summarize where we have been and then move forward one more step. Ahora quiero comenzar a resumir a dónde hemos estado para entonces dar otro paso hacia adelante. The ultimate purpose of God in creation and in history is the display of His glory. El propósito final de Dios a través de la creación y de la historia es el mostrar, el despliego de su gloria. So let's just pause for a moment and try to do the impossible, namely define the word glory. Y vamos a frenar por un momentito e intentar lo imposible y tratar de definir la palabra gloria. We've been using it over and over. We sing it over and over, but seldom do we pause and try to define what we mean. La hemos usado una y otra vez y la hemos repetido múltiples veces en canciones, pero pocos momentos no hemos detenido a tratar de entender lo que significa. One of the reasons we don't take time to define it is because that it is very difficult to put into words. Yo creo que una de las razones por la cual no intentamos definirla es porque es tan difícil de poner en palabras.
Here's a definition that's just very short and may help. Aquí hay una definición que es bien corta y puede que te ayude. The glory of God is the beauty of his manifold perfections. La gloria de Dios es la hermosura de su perfección multiforme. So you see what I've done? I've replaced one undefinable word, glory, with another undefinable word, beauty. ¿Ven lo que he hecho? Tomé una palabra difícil de definir, gloria, y la reemplacé con otra difícil de definir, hermosura. So let me try another way at it. Déjeme intentarlo por otra vía. Isaiah chapter 6 verse 3 says, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of his glory." Isaías 6, verso 3 dice, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. Now, why does it not say, "Holy, holy, holy, the whole earth is full of his holiness"? ¿Por qué no dice, Santo, 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 la tierra está llena de su santidad? Why the shift from holy to glory? ¿Por qué ese giro de santo a gloria? Here's an effort to explain that. Aquí está mi intento de explicar esto. The holiness of God La santidad de Dios is his unique, infinite, moral worthiness. La santidad de Dios es su capacidad moral única de entereza. Most of us have learned the definition of holiness as something that is set apart. La mayoría hemos entendido que la santidad es algo que ha sido puesto aparte. Something is holy if it is set apart for special use. Algo es santo si lo hemos apartado para un uso especial. But you can set something apart for an ugly use, Pero like a garbage can. Pero tú puedes apartar algo para un uso feo como un zafacón. Now, that's obviously not what holy means. Y obviamente eso no es el significado de santidad. When we say God is set apart, we mean he's in a class by himself in worth. Cuando decimos que Dios está aparte, hablamos de que Él está en una categoría donde Él está solo a nivel de su valor. God is the only being in the universe who is infinitely valuable. El único ser en todo el universo que tiene un valor infinito es Dios. And he gets his value from nothing outside himself. It is in himself. Y Él obtiene su valor de nada que está fuera de Él, sino todo viene dentro de Él mismo. All other beings get their value from God. Todos los otros seres definen su valor de acuerdo a Dios. We are holy if we are set apart for God. Nosotros somos santos si hemos sido puestos aparte para Dios. God is holy when he is set apart simply because he is infinitely valuable. Dios es santo porque Él está aparte simplemente por el hecho de ser infinitamente valuable. Now, what's the relationship between the holiness or the infinite value of God and his glory? Ahora, ¿cuál es la relación entre su santidad o el valor infinito de Dios y su gloria? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is filled with his glory. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. I think the reason that Isaiah shifts from holiness to glory is this. Yo creo que la razón por la cual Isaías cambia de santidad a gloria es esta. The glory of God is the infinite worth of God going public, being manifest. La gloria de Dios es el valor infinito de Dios manifestándose, haciéndose público. When it says the whole earth is
full of the glory, it means you can see it. The heavens are telling the glory of God. Cuando dice la Biblia que la tierra está llena de su gloria, quiere decir que la podemos ver, que aún los cielos cuentan la gloria de Dios. So the holiness of God is his intrinsic, infinite value, and the glory of God is the manifestation, the radiance of that holiness. Su santidad es su valor intrínseco en sí mismo y su gloria es el radiar ese valor, el darlo a conocer. So let me say again the first main point of these messages. Déjame repetirte una vez más el primer punto principal de estos mensajes que he compartido. All of creation and all of history is designed by God to display and uphold the infinite value of God gone public in his glory. Toda la historia y toda la creación ha sido diseñado para mostrar el valor infinito de Dios, haciéndose público, o sea, su gloria. Then sin entered the world. Entonces el pecado entró al mundo. And you remember we defined sin as preferring anything over the value of God. Y si recuerdan, definimos al pecado como preferir cualquier cosa por arriba del valor que le damos a Dios. Because when you prefer anything above God, you belittle God. Porque cuando prefieres cualquier cosa sobre Dios, estás minimizando a Dios. So that's what sin is, a belittling of God's glory. Eso es el pecado, el minimizar la gloria de Dios. And so when sin entered the world, it looked as though the purposes of God to display his glory had been frustrated. Entonces, cuando el pecado penetra al mundo, luce como si el propósito de Dios de mostrar su gloria ha sido frustrado. But here's the sentence that we should write over the fall of Adam and Eve into sin. Sin embargo, esta es la oración que debemos poner sobre la caída de Adán y Eva a una vida de pecado. You may remember this sentence from the story of Joseph in Genesis 50. Posiblemente recuerdes esta frase de la historia de José relatado en Génesis capítulo 50. Remember, his brothers sold him into slavery, and 13 years later, he becomes the vice president of Egypt. Recuerdan que sus hermanos lo vendieron a la esclavitud y 13 años después el hombre es vicepresidente de Egipcio. And it becomes plain that the reason he went through all of that suffering was so that he could save his family. Y se hace claro que la razón por la cual él atraviesa todo ese sufrimiento es para poder salvar a su familia. And so Joseph says, or the writer of Genesis says, actually it was Joseph, in Genesis 50, you, my brothers, meant it for evil, but God meant it for good. Entonces en Génesis 50 el autor, quien es José, afirma que ustedes, mis hermanos, lo diseñaron para mal, pero Dios lo ha tornado a bien. I think that's the sentence we should write over the Garden of Eden. Yo creo que esa es la oración que debe aparecer sobre el jardín del Edén. Satan, Adam, Eve, you meant it for evil. God meant it for good. Satanás, Adán, Eva lo intencionaron a mal, pero Dios lo intencionó a bien. And the reason it was meant for good is because the apex of the revelation of the glory of God is the revelation of his grace. Y la razón por la cual fue tornado a bien es porque el ápice, el clímax de la revelación de la gloria de Dios es la gracia. And the apex of the revelation of his grace is Christ crucified for sinners. Y el ápice de la revelación de la gracia es la crucifixión de Cristo a favor de los pecadores. So when Satan brought sin into the world, he created a situation where more glory could be revealed in God. Así que cuando Satanás introduce el pecado al mundo, está creando una plataforma donde Dios podrá mostrar más gloria todavía. And what we noticed is that when Christ
died for sinners, he accomplished these two things. Y lo que notamos es que cuando Cristo muere a favor de los pecadores, hay dos cosas que se logran. He vindicated the value of God's glory. Él vindica el valor de la gloria de Dios. And he purchased for us eternal joy. Y compra para nosotros un gozo eterno. And so we saw that we don't have to choose between pursuing our joy and pursuing God's glory. Y vimos que no tenemos que escoger entre ir tras nuestro gozo e ir tras la gloria de Dios. In fact, I argued last night from Philippians 1 that the way you magnify Christ is by being satisfied in Christ. De hecho, ayer argumentaba que la forma en que magnificamos a Cristo es vivir satisfecho en el gozo de Él. And so I argued that you should devote your whole life to maximizing your joy in Jesus. Argumenté que debes invertir toda tu vida para maximizar tu gozo en Cristo Jesús. And I cautioned you that this may cost you your life. Y te advertí inclusive que esto podía costarte tu vida. To pursue joy in Jesus may mean suffering in this world. Buscar tu gozo en Jesús puede causar sufrimiento en este mundo. Now, the point tonight is a life of satisfaction in Jesus is a life of love for other people. El punto esta noche es que entiendas que una vida de satisfacción en Jesús es una vida de amor hacia otras personas. Now, this is very difficult for some people to see. Ahora, esto es difícil para algunos ver. How can my life devoted to pursuing my joy be loving toward you? ¿Cómo es que mi vida, yendo tras mi gozo en Dios, puede reflejar un amor hacia ti? How can my pursuit of your good for my joy be anything but selfish? ¿Cómo el perseguir el gozo en mi vida para tu bien sea otra cosa que no sea egoísmo? Let me give you the short answer to that question, and then we'll spend the rest of our time looking at the scriptures. Yo te voy a dar una respuesta corta a esa pregunta y luego pasaremos un tiempo examinando las escrituras. One way to say it is that if I pursue your good because your good is my joy, you do feel loved. Una manera de decirlo es que si yo voy tras un bien en tu vida, porque ese bien en tu vida es mi gozo, tú te sentirás amado. Another way to say it is that my joy in God is something I want you to participate in. Otra manera de decirlo es que mi gozo en Dios es algo de lo cual yo quiero que tú participes. Because if you share my joy in God, my joy in God gets bigger. Porque si tú compartes mi gozo en el Señor, entonces mi gozo en el Señor es incrementado. If I can draw you in to enjoy God with me, my joy is enlarged. Si yo puedo alarte a ti para que tú te goces con Dios juntamente conmigo, mi gozo es engrandecido. And so I think that's exactly what love is. Y yo creo que justamente eso es amor. Love is my joy seeking to enlarge itself by you being included in it. Amor es mi gozo buscando ser engrandecido y en ese paso incluirte a ti también. So let's go to a passage of scripture and see if this is in fact biblical. Vamos a un pasaje de la Escritura a ver si esto es bíblico o no. 2 Corinthians chapter 8. Segunda de Corintios capítulo 8. We're going to read the first two verses, maybe the first three, and then verse 7 and 8. Vamos a leer los primeros 2 o 3 versículos, entonces el verso 7 y el 8. Now here's the situation. Esta es la situación. Paul is writing to the Corinthians. Pablo le está escribiendo a los corintios.
If you know your geography, picture Greece. Si conoces tu geografía, enfócate en Grecia. It's a peninsula. Es una península. Down here is Corinth. Aquí abajo está Corintio. Now this area up here is Macedonia. Esta región al norte es Macedonia. Now Paul has collected an offering for the poor saints in Jerusalem from the Macedonians. Pablo ha tomado una ofrenda de los santos empobrecidos que viven en la región de Macedonia. And now he's writing a letter to the Corinthians to encourage them to be generous. Y ahora le está escribiendo una carta a los corintios para exhortar su generosidad. And the way he does it is by describing how these Macedonians became so generous. Y la manera en la cual lo exhorta es explicándoles cómo estos macedonios se han transformado en gente tan generosa. And the reason I'm using this text is because down in verse 8, this behavior of the Macedonians is called love. Y la razón por la cual uso este texto es porque en el versículo 8, esta conducta de los macedonios es llamado amor. Might be good to read that. Sería bueno leer eso. Verse 8 of 2 Corinthians 8. El verso 8 de 2 de Corintios 8. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. So he's saying to the Corinthians, I want your love to be genuine, just like the love that I just described for you among the Macedonians. Él está diciendo a los corintios, yo quiero que su amor sea genuino, así como el amor que yo acabo de describirle entre los macedonios. Okay, now we're going to read the first two verses, and you should be asking, what does love look like and where does it come from? Vamos a leer los primeros dos versículos, pero yo quiero que tú te estés preguntando de a dónde viene el amor y a qué se parece. So here we go. We love you, we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Now this is wonderfully clear. Ahora esto es maravillosamente claro. The first thing he says is that grace, the grace of God, had been shown in Macedonia. Lo primero que él establece es que la gracia de Dios se había mostrado en Macedonia. So Paul had come into Philippi and Thessalonica, those cities in Macedonia, and he had preached. Pablo había entrado en Filipos y en Tesalónica y ahí él había predicado. And when he preached the gospel, the grace of God came down. Y cuando él predicó el evangelio, la gracia de Dios descendió. And people were dramatically converted and changed. Y personas fueron convertidas de forma dramática y cambiadas. However, some things did not change, at least not right away. Sin embargo, algunas cosas no cambiaron, o al menos no cambiaron inmediatamente. Look at verse 2. Mira el versículo 2. In a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty. Notice the words affliction and poverty. El verso 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Fíjate en las palabras tribulación y pobreza. So grace had come into their lives, and it had not yet, at least, removed their poverty, and it had increased their affliction. Gracia había entrado en sus vidas, pero todavía no había resuelto su pobreza, inclusive había incrementado su tribulación. So the love that is going to be shown here came not from
joy that was produced by prosperity or freedom from affliction. Entonces el amor que va a ser demostrado aquí es un amor que no viene por prosperidad o porque no hay aflicción. So where did their generosity come from? Entonces, ¿de dónde vino su generosidad? Let's read verse 2 again. Vamos a leer de nuevo el versículo 2. In a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty overflowed in a wealth of generosity on their part. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. So, in spite of poverty A pesar de su pobreza and in spite of affliction, y a pesar de su aflicción o tribulación, this joy was so deep and so strong that it produced tremendous generosity. este gozo era tan fuerte y estaban arraigados tan profundamente que produjo gran generosidad. These people were poor. Estas personas eran pobres. Look at how much they wanted to give in verse 4. Mira el versículo 4 que te detalla cuánto ellos querían dar. It says, they were begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. This is simply amazing. Esto es simplemente asombroso. The grace of God has come into their lives. La gracia de Dios ha llegado a su vida. Affliction has come into their lives. Aflicción o tribulación ha llegado a su vida. Poverty has remained in their lives. Pobreza ha permanecido en su vida. And what do they want? ¿Y qué quieren? They want. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? They want to give and give and give. Quieren dar y dar y dar. They are begging Paul, please let us give some more for the poor saints in Jerusalem. Le están rogando a Pablo, permítenos dar más para los pobres santos en Jerusalén. Now that is what Paul calls love down in verse 8. Esto es lo que Pablo llama amor en el versículo 8. Okay, when I read that in the Bible, I step back and say, okay, what is love and where does it come from? Cuando yo leo esto en la Biblia, yo doy un paso hacia atrás y digo, ok, ¿qué es el amor y de a dónde viene? So here's my effort to define love on the basis of this passage of Scripture. Este es mi intento de definir amor basado en este pasaje de la Escritura. Love is the overflow of joy in God that meets the needs of others. Dios es la abundancia, el rebose de gozo en Dios que suple la necesidad de otros. Let me say it another way. Déjame decirlo de otra manera. Love is the grace-given or God-given impulse to expand my joy in God to include other people in it. Amar es el propagar mi gozo en Dios de tal manera que incluye a otras personas dentro de sí. So I conclude joy in God is essential for loving other people. Entonces concluyo que mi gozo en Dios es esencial para yo amar a otras personas. If you say, I don't care about the feeling of joy in God, but I want to love people. Si tú dices, a mí no me importa mucho esto de gozarme en Dios, pero yo quiero amar a otros, You won't love people. no vas a amar a la gente. You know, one of the most scary texts about love in the Bible ¿Sabe que uno de los textos que más asustan del amor en toda la Biblia it goes like this. dice esto? If I give away all that I have and deliver my body to be burned and have not love, I gain nothing. Si regalo todo lo que tengo y aún entrego mi cuerpo a ser muerto y no amo, nada he hecho. That's 1 Corinthians chapter 13, verse 3. Esa es 1 de Corintios capítulo 13, versículo 3. How can that be? ¿Cómo puede ser?
how can you give away all that you have to help people? ¿Cómo puedes regalar todo lo que tienes para ayudar a otros? And how can you give your own body to be burned for other people? Aún entregando tu propio cuerpo para que sea muerto a fuego por otras personas. And Paul says, you may not have any love. Y Pablo dice que es posible no tener amor. I think I know why he can say that. Yo creo que sé por qué él puede afirmar esto. Love is always more than action. El amor es siempre más que una acción. It's not less than action, but it is more than action. No es menos que una acción, pero siempre es más que una acción. That generosity, that self-sacrifice has to come from somewhere. Esa generosidad, ese autosacrificio tiene que venir de algún lugar. And this passage says it comes when the grace of God is shown and joy overflows. Y este pasaje enseña qué es lo que viene cuando la gracia de Dios es revelada y ese gozo es manifestado. So you can't make it your goal in life to love people if you don't make it your goal in life to be satisfied in God. No puede trazar como meta en tu vida el amar a otros si no has trazado como meta en tu vida estar satisfecho de gozo en Dios. Let me mention an objection in passing here. Déjame mencionarte una objeción en el pasaje aquí. Some people say love can't include an emotion because love is commanded and you can't command the emotions. Algunos dicen, amor no puede incluir una emoción porque en la Biblia se nos ordena amar y tú no puedes ordenar una emoción. Now that's the kind of trouble you get in when you use your brain instead of your Bible. Ese es el tipo de problema en que te metes cuando usas tu cerebro en lugar de tu Biblia. Because the Bible shows that God commands emotions everywhere. Porque la Biblia enseña que Dios ordena emociones en toda parte. God commands gratitude. Dios ordena la gratitud. God commands hope. Dios ordena la esperanza. God commands joy. Dios ordena el gozo. God commands sorrow. Dios ordena la tristeza. God commands compassion. Dios ordena la compasión. God commands fear. Dios ordena el temor. And God commands contentment. Y Dios ordena el contentamiento. And those are all emotions. Y todos son emociones. It's true that you can't turn emotions on and off like a water faucet. Es real que tú no puedes prender y apagar emociones como si fuera el grifo del agua. But if it is right for you to have a certain emotion, God has the right to command you to have it. Pero si es correcto que tú tengas cierta emoción, Dios tiene el derecho entonces de ordenar eso en nuestras vidas. So when love is commanded, it's no argument that it doesn't include emotions because you can't command emotions. Entonces cuando se nos ordena amar, no es un argumento válido decir que no debe ser una emoción porque las emociones no pueden ser ordenadas. Now let's confirm what we've seen in chapter 8 by going to chapter 9 of 2 Corinthians. Ahora yo quiero confirmar contigo lo que hemos visto en el capítulo 8 de 2 de Corintios al ver el capítulo 9 de 2 de Corintios. Now this is a verse we looked at last night, but glance at it briefly again. Esa es una escritura que vimos anoche, pero hoy quiero volverla a enfocar rápidamente. Verse 7 of 2 Corinthians 9. El versículo 7 de 2 de Corintios 9. Each one must give as he has made up his mind, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. So if you try to argue what really matters is giving, not being cheerful, you say what pleases God doesn't matter. Si tú lo que dices es que lo que importa es dar, no la alegría en el corazón, estás diciendo que lo que le importa a Dios realmente no tiene ninguna importancia. Let's go to 1 Peter chapter 5. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. 1 Peter 5 takes the truth we've just seen and applies it
to church leaders. Primera de Pedro 5 toma la verdad que acabamos de ver y lo aplica a los líderes de la iglesia. Verse 2 of 1 Peter 5. El versículo 2 de Primera de Pedro 5. Peter commands the pastors, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Peter is pleading with us pastors, don't do your work under a burden of, oh, I must simply do this because it's right. Pedro está rogando a nosotros los pastores, no hagan su labor bajo el yugo de tengo que hacerlo porque es lo correcto. He says, don't do it for money. Él dice que no lo hagan por dinero, por ganancia. It is an abomination to be in the pastorate for money. Es una abominación estar en el pastorado tras dinero. And he says, don't do it domineering over your flock. También afirma que no se debe hacer por fuerza encima de la grey. He says, do it willingly and do it eagerly. Habla de hacerlo voluntariamente y de buen ánimo, de ánimo pronto. So, a paraphrase would be, God loves a cheerful pastor. Entonces una paráfrasis sería Dios ama a un pastor alegre. He loves a cheerful giver and he loves a cheerful pastor. Ama al dador alegre y ama al pastor alegre. I don't want you to give without delight in me, and I don't want you to pastor without delight in me. Yo no quiero que des sin deleitarte en mí, no quiero que pastores sin deleitarte en mí. Now turn to the book of Acts, chapter 20, verse 35. Yo quiero que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 25. This is one of the very few places outside of the Gospels where Jesus is quoted. Este es uno de los lugares fuera de los evangelios a donde Jesús es citado, de los pocos lugares. So Paul is talking to the elders on the beach, the elders from Ephesus. Pablo está hablando con los ancianos de Éfeso sobre la playa. And here's what he exhorts them to do near the end of his talk. Y esto es lo que él exhorta a hacer al final de su discurso. Acts 20:35. Hechos 20, verso 35. In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Now, the most important word in the words of Jesus might be the word remember. Posiblemente la frase más importante en toda la cita de Jesús o de Pablo sería recordar. Paul says to all of the elders, remember what Jesus said. Pablo le dice a todos los ancianos, recuerden lo que Jesús dijo. Remember, it is more blessed to give than to receive. Recuerden que es más bienaventurado dar que recibir. Don't forget that. Remember it. No se olviden de eso, recuérdenlo. Now, I remember when I was doing graduate studies in Germany. Yo recuerdo cuando yo hacía mis estudios posgraduados luego de licenciatura en Alemania. And I was writing a dissertation about love your enemies. Y escribí una disertación sobre amar a tus enemigos. And I was reading all kinds of ethical literature. Y leía todo tipo de literatura ética. And I would read over and over again that if you did something for reward,
you ruined its ethical virtue. Y leía una y otra vez que si yo hacía algo por una recompensa, se perdía el valor ético de lo que yo estaba haciendo. You're not really loving people, they said, if you do something in order to be blessed. Dicen que realmente tú no estás amando a nadie si tú haces algo para ser bendecido. Well, that's exactly the opposite of what this text says. Bueno, eso es realmente lo opuesto a lo que este texto establece. Those writers would have to say something like this. Esos escritores tendrían que decir algo parecido a esto. Help the weak and make sure that you forget the words of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. Ayudar a los necesitados y olvídense de las palabras de Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Because if you remember the words of Jesus, it is more blessed to give than to receive, then you're going to be motivated by the blessing. Porque si recuerdas las palabras de Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir, lo que te va a motivar es la bendición, es el recibir. And those ethical teachers would say, well, if you're motivated by the blessing, you've ruined the virtue. Y esos maestros éticos dirían que si lo que te motivó fue la recompensa, has desvirtuado el hecho. I hope that one of the effects of my being here is this. Yo espero que uno de los efectos del yo estar aquí sea esto. I hope that you will remember that John Piper said, be biblical, be biblical. Yo pido que recuerden que John Piper les dijo, sean bíblicos, sean bíblicos. It doesn't matter what I think or what those ethical teachers think. No importa qué pienso yo o qué pensaban esos maestros éticos. I have no authority at all except what I can show you from this book. Yo no tengo ninguna autoridad, no sé lo que le puedo mostrar de este libro. So I want to be gentle here, but I want to say to all of you Sunday school teachers or pastors or small group leaders, Yo quiero ser tierno aquí, pero quiero decirle a todos los profesores de escuela dominical, a todos los pastores, a todos los líderes de grupos, if you talk longer than say 5 minutes without pointing to this book, you're probably misleading your people. si tú hablas más de 5 minutos sin referirte a este libro, posiblemente estás guiando a tu gente equivocadamente. It doesn't matter what you think. No importa lo que tú opines. It doesn't matter what your experiences have been. No importa cuáles han sido tus experiencias. What your people need is God's word. Lo que tu pueblo necesita son las palabras de Dios. So I come to verse 35 and I hear Jesus telling me, remember what I said. Entonces llego al verso 35 y Jesús dice, recuerda lo que te dije. I said, it is more blessed to give than to receive. Yo dije que es más bienaventurado dar que recibir. If you are a giving person, a loving person, you will be more blessed than if you are a selfish person. Si tú eres una persona dador, una persona que se invierte en otros, será más bendecido que otras personas. He wants you to remember that and be motivated by it. Él quiere que tú hagas memoria de esto y que esto te motive. Now, why isn't that selfish? ¿Y por qué no es eso egoísmo? If I am giving to you for my blessing, why am I not selfish? Si te estoy dando a ti para mi beneficio, ¿por qué no es egoísmo eso? Now, I already gave the answers at the beginning, but I'll repeat them now. Ahora, yo te di la respuesta al principio, pero te la voy a repetir ahora. The first answer is this. La primera respuesta es esto. It's not selfish because the blessing that I'm getting is including you in my joy in God. No es egoísmo porque la bendición que estoy recibiendo es el incluirte a ti en mi gozo de Dios. I don't want to use you to make my joy in God bigger. Yo no quiero usarte a ti para que mi gozo en Dios sea engrandecido. I want to include you in my joy. Yo quiero incluirte a ti en mi gozo. And the other way to say it
Y la otra manera de decirlo is simply that love is the impulse to expand itself so as to draw other people into it. decir que el amor es el impulso de expandirte para incluir a otros dentro de tu gozo. Let's go to the book of Hebrews. Vamos al libro de Hebreos. There is a sequence of passages in the book of Hebrews that makes this point amazingly. Hay una secuencia de pasajes en el libro de Hebreos que hacen este punto de manera asombrosa. So there's a passage in chapter 10, chapter 11, chapter 12, and chapter 13, all of which make the same point. Hay unos pasajes en el capítulo 10, en el capítulo 11, en el capítulo 12 y en el 13, y todos hacen el mismo punto. And the point is this: Y el punto es este. if you are profoundly content and satisfied in God, you will be a radical, dangerous lover of people. Si tú estás profundamente satisfecho y contento en tu gozo en Dios, vas a ser un radical y un peligroso amador de otros. Let's look at a story in chapter 10, verses 32 to 34. Vamos a ver una historia que se nos recuenta en el capítulo 10, desde el verso 32 al 34. Now here's the situation. Esta es la situación. The gospel has come to this people, and some of the people have been converted. El evangelio ha llegado a este pueblo y algunos se han convertido. Among the converts, some had been put in prison for their faith, Entre los convertidos, algunos han sido apresados por su fe and others had not been put in prison. y otros no han sufrido encarcelamiento. Now, in those days, and in some places in the world today, to be in prison was to depend wholly on your family bringing you things. Ahora, en aquellos días y todavía en algunos lugares del mundo, ser encarcelado quiere hablar de una dependencia total de que tu familia te traigan las cosas que tú necesitas. Now, what would you do? ¿Qué harías tú? Your relatives or your friends, because they were Christians, have been put in prison. Tus familiares o tus amigos, por ser cristianos, han sido encarcelados. They need food from you. Necesitan que tú le traigas comida. But if you take them food, they'll know you're a Christian. Pero si tú le llevas el alimento, sabrán que tú eres So cristiano. what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Now, that's the issue in this text. Ese es el tema en este texto. Let's read it and see what happened. Vamos a leerlo y ver qué sucede. Verse 32. Versículo 32. Recall the former days when you were enlightened. You endured a hard struggle with sufferings, some being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated. For you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property, since you knew that you had a better possession and an abiding one. Dice a partir del versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvimos gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Verse 34, what was the decision that they made? El versículo 34, ¿cuál fue la decisión que tomaron? You had compassion on those who were in prison. Porque de los presos también os compadecisteis. What was the effect on their lives when they visited the prison? ¿Cuál fue el efecto sobre su vida cuando visitaron a la prisión? Their property was plundered. Dice que vuestros bienes, el despojo de vuestros bienes. We can't tell from the text
whether the plundering was official persecution or mob violence. No sabemos del texto si el despojo fue una persecución oficial o una mente de turba entre el pueblo. What we know is they started for the prison, and as they look back, their houses were being plundered. Lo que sabemos es que ellos salían a las cárceles y mientras miraban atrás, sus bienes, sus hogares estaban siendo despojados. Now notice an amazing word. Ahora, por favor, observe una palabra asombrosa. You had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property. Dice, porque con de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. That's crazy. Esto es locura. They're rejoicing that their houses are being plundered. Están gozosos de que sus bienes están siendo despojados. This joy is the key to love. Este gozo es la clave para amar. If you take anything away from what I have to say in these days, I hope you see this. Si tú llevas contigo algo de lo que yo he dicho en estos días, yo pido que seas esto, que esto es lo que tú veas. What would happen if the Dominican Republic were filled with people whose joy in God was so deep and so strong that for the sake of love, you could let your houses be plundered? ¿Qué pasaría con la República Dominicana si estuviera lleno de personas cuyo gozo en Dios era tan fuerte y tan completo que pudieran permitir que sus bienes fueran despojados por amor a otros? So here's the question. Esta es la pregunta. Where did that joy, that gladness come from? ¿De dónde vino ese gozo? Verse, right in the middle of verse 34. Quiero enseñarte alrededor del centro del versículo 34. You did this with gladness, since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Al final del verso 34 dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Two words there should sound familiar to you from last night. Dos palabras ahí deben ser familiar porque anoche las hablamos. Better, they had a better possession. Mejor, te había una herencia mejor. And abiding or lasting, they had a lasting possession. Y perdurable, algo que iba a durar. What is he talking about? ¿De qué está hablando él? He's talking about being in God's presence forever. Él está hablando de estar en la presencia de Dios para siempre. In your presence is fullness of joy. En tu presencia hay plenitud de gozo. That's better. Eso es mejor. And at your right hand are pleasures forevermore. Y a tu diestra delicias para siempre. That's lasting. That's abiding. Eso es lo perdura, ¿verdad? Que dura para siempre. These saints were so satisfied in the hope of being in God's presence, they were absolutely freed from the love of things. Estos santos estaban tan satisfechos en la esperanza de la presencia de Dios que su amor para aquellas cosas había desvanecido. Well, I said last night that there are aspects of my theology that I don't fully live up to. Yo dije anoche que hay aspectos de mi teología que yo todavía no vivo así absolutamente. Well, here's another one. Bueno, este es otro. The Apostle Paul in Philippians says, do all things without grumbling. Pablo dice en Filipenses que hagamos todas las cosas sin quejas. These people were not grumblers. Estas personas no eran de aquellos que se quejaban. They were deeply content in God, so that when their houses were plundered,
they didn't grumble. Eran profundamente contentos, completos en Dios, a tal punto de cuando sus bienes fueron despojados, no se quejaban. They walked right into those prisons and gave help to their fellow believers. Entraron a esas prisiones y ayudaron a sus compañeros de fe. They loved them. Los amaron. Love is the overflow of joy in God that meets the needs of others. Amor es la sobreabundancia de gozo en Dios que suple la necesidad de otros. The great battle of my life and your life is to have that kind of joy in God. La gran batalla de mi vida y de tu vida es tener ese nivel de gozo en Dios. Oh, for the day when we would be done with grumbling. Ay, esperando aquel día que se acaben las quejas. Chapter 11, verses 24 to 26. El capítulo 11 de Hebreos, del versículo 24 al 26. The same point is going to be made here, only now he's talking about Moses. El mismo punto va a hacerse aquí también, solo que en este momento vamos a estar hablando de Moisés. So listen to these verses 24 through 26 of Escucha chapter 11. estos versículos del 24 al 26 del capítulo 11. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. Verso 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que a gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipcio, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Here's another crazy man. Aquí hay otro hombre loco, choosing to be mistreated because it is greater wealth than being the son of the Pharaoh. escogiendo ser maltratado, porque en eso hay mayor riqueza que ser el hijo de Faraón. How do you explain that? ¿Cómo explicas esto? If your church were filled with people like that, you would be unexplainable to your city. Si tu iglesia estuviera llena de personas así, tu ciudad no tuviera una explicación para ustedes. They wouldn't be able to figure you out. No pudieran entenderlos. What was the key? ¿Cuál era la clave? Because, verse 26, El versículo 26. he was looking to the reward. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Even though he lived before Jesus, Aunque él vivió antes que Jesús, he knew the teachings of Jesus. él conocía las enseñanzas de Jesús. It is more blessed to suffer with God's people in the wilderness than to stay in Egypt with the Pharaoh. Es más bienaventurado sufrir con el pueblo de Dios en el desierto que quedarme con el faraón. Because God's going to be there and God's going to reward you and bless you. Porque Dios va a estar ahí, Él será nuestra recompensa y quien nos dé galardón. Chapter 12, verse 2. Capítulo 12, versículo 2. We saw this one last night. I just want to underline it again because it's probably the most important illustration of this point in Hebrews. Lo vimos anoche, quiero volverlo a enfocar hoy porque posiblemente sea la ilustración más importante de este punto en todo el libro de Hebreos. How did Jesus perform the greatest act of love that has ever been performed? ¿Cómo cumplió Jesús el mayor hecho de amor que jamás se haya realizado?
in the middle of the verse, it says, "For the joy that was set before him, he endured the cross." A mitad del versículo, la mitad del versículo 2 dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. So in chapter 10, Christians risk their lives for other Christians by looking to the better possession they had in heaven. En el capítulo 10, cristianos arriesgaron su vida por otros cristianos mirando la posesión más excelente que tenían en el cielo. In chapter 11, Moses embraces mistreatment with God's people because he looks to his reward with God. En el capítulo 11, Moisés abraza el maltrato con el pueblo de Dios por estar mirando el galardón que tenía en Dios. In chapter 12, verse 2, Jesus Christ himself embraces suffering for us by looking to the reward. Y en el capítulo 12, verso 2, Jesucristo mismo logra abrazar un sufrimiento manteniendo sus ojos puestos sobre la recompensa. And what was Jesus' reward? ¿Y cuál era la recompensa de Jesús? To be raised from the dead and be seated at God's right hand, surrounded by innumerable praising redeemed people. Ser resucitado de los muertos y sentado a la diestra del Padre, rodeado de personas que continuamente estarían alabando a su Padre Celestial. One more in the book of Hebrews, chapter 13, Hay un ejemplo más en el libro de Hebreos, capítulo 13, verses 13 and 14. versículos 13 y 14. So here the author is, let him address you now. He is summoning you to do a risky thing. Aquí el autor y se dirige directamente a ti, te ha convocado para hacer algo riesgoso. And I hope that right now in this room, the Holy Spirit will come and speak this word to your situation. Y yo espero que ahora mismito en este salón de convenciones el Espíritu Santo hable estas palabras a tu situación. Many of you right now are facing choices in your life. This one looks safe and this one looks risky. Algunos de ustedes ahora mismito están enfrentando decisiones en su vida y esta luce segura y esta luce riesgosa. And God is calling you to do the loving thing, even if it is the more risky thing. Y Dios te está llamando a hacer el paso, dar el paso amoroso, aunque ese sea el paso de mayor riesgo. Now let God speak to you as I read chapter 13, verses 13 and 14. Yo quiero que tú permitas que Dios te hable mientras yo te leo del capítulo 13, versículos 13 y 14. Let us go with him, with Jesus, outside the camp and bear the reproach that he endured. Why? For here we have no lasting city. We seek a city that is to come. El verso 13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. So he's inviting you, come, go outside the camp. Él te está invitando, ven, sal fuera del campamento. That means go outside the safe place. Eso quiere decir, sal del lugar seguro. Go to the place, it says, where you will be reproached because of Jesus. Ve al lugar donde vas a sufrir vituperio por Jesús. And what should be your motive and your strength as you go? ¿Y cuál será tu motivación y tus fuerzas mientras vas? For here we have no lasting city. We're seeking a city that is to come. La realidad de que aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. This is exactly the same mindset that the Christians had back in chapter 10. Es exactamente la misma mentalidad que mostraron los cristianos en el capítulo 10 de Hebreos. Their houses were being plundered and they said, no, we have a city that is to come. Let's go to the prison. Sus hogares estaban siendo despojados, pero ellos decían, no, tenemos una ciudad por venir aún, vayamos a la prisión. I don't know
how the writer to the Hebrews could have made this point any clearer than he did. Yo no sé cómo el escritor a los hebreos podía hacer este punto más claro de lo que ya lo estableció. Chapter 10, chapter 11, chapter 12, chapter 13, all making the same point. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, todos haciendo el mismo énfasis. The power to love other people at great cost to yourself is looking to Christ and being satisfied with Him and His promises. El poder de amar otras personas aún a gran precio para uno mismo se fundamenta en poder mirar a Cristo y vivir de manera satisfecha en Él. Let's close by going to Matthew chapter 5. Vamos a cerrar visitando a Mateo capítulo 5. We began this conference by stressing that God has done everything to display His glory. Nosotros comenzamos esta conferencia estableciendo que Dios había hecho todo para mostrar su gloria. In Matthew 5, verse 16, you all know this verse. En Mateo capítulo 5, verso 16, aquí todos conocen este versículo. Let your light so shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Now this is where I want to close. Aquí es a donde yo quiero cerrar. Everything began in the glory of God. Todo comenzó con la gloria de Dios. Everything's going to end with the glory of God. Todo va a terminar con la gloria de Dios. And how do we bring people to give glory to our Father in heaven? ¿Y cómo traemos nosotros a las personas para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos? We let our light shine so that they may see our good deeds of love. Permitimos que nuestra luz brille para que ellos vean nuestras buenas obras hechas en amor. But now here's the problem. Este es el problema. There are people doing good deeds all over the world for which God gets no glory at all. Hay personas haciendo buenas obras en todo el mundo por la cual Dios nunca recibe la gloria. I think the biggest question we face in the church is, how do you do good deeds? How do you love in such a way that God gets the glory, not you? Yo creo que una de las grandes preguntas que enfrenta la iglesia hoy es cómo yo amo de tal manera, cómo yo hago buenas obras de tal manera que sea Dios quien reciba la gloria y no uno mismo. Another way to ask the question is, what is the light in verse 16? Otra manera de hacer la pregunta es, ¿cuál es la luz o qué es la luz del versículo Let 16? your light shine that men may see and give glory to God. Así alumbre vuestra luz para que los hombres vean y glorifiquen a vuestro Padre. The light is not merely the deeds. La luz no es simplemente tus obras. People see deeds all the time and don't give glory to La God. gente ven obras continuamente y no glorifican a Dios. There's something about you in doing those deeds. Hay algo en ti mientras tú haces esas obras. There's something bright and distinctively shining through the deeds. Hay algo que resplandece y brilla en ti aún en medio de las obras. What is it? ¿Qué es? Or another way to ask the question from verses 13, what's the salt of the earth? Otra forma de hacer la misma pregunta viene del verso 13, donde uno pregunta ¿cuál es la sal de la tierra? So you have this distinguishing light that somehow shines through the deeds, and you have this saltiness that people can taste in your life. Tú tienes esta luz que resplandece aún a través de las obras y tienes este salado que las personas pueden degustar en tu vida. I think they're the same. Yo creo que son la misma cosa.
It's just two different ways of talking about the same thing. Son dos maneras de hablar de la misma cosa. There's a certain brightness and radiance about your life, and there's a certain flavor and saltiness about your life. Hay una luminosidad y un resplandor acerca de tu vida y hay un sabor que pertenece a tu vida. People can see it and they can taste it, and it draws their attention Godward. Gente pueden verlo y degustarlo y llama su atención hacia Dios. What is it? ¿Qué es? Okay, I'm going to suggest that the context, not your imagination, should give you the answer. Yo voy a sugerir que sea el contexto y no tu imaginación que responda a la pregunta. The immediately preceding words, verses 11 and 12, I think give the answer to what the salt and the light are. Los versículos que preceden inmediatamente, el versículo 11 y 12, yo creo que responden lo que es la luz y lo que es la sal. Verse 11, blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for great is your reward in heaven. For so men persecuted the prophets who were before you. Dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. These two verses tell the same truth as Hebrews 10, 11, 12, and 13. Estos dos versículos cuentan la misma historia que Hebreos 10, 11, 12 y 13. People are persecuting you and they're lying about you. Gentes van a lanzar persecución en contra de ti y mentirán. Everything in you wants to get angry at them and fight back. Todo en ti quiere enojarse y devolver la pelea en contra de ellos. And what do these people do? ¿Y qué hacen estas personas? They rejoice. Se alegran. That's crazy. Eso es loco. Being a Christian is really strange. Ser cristiano es muy raro. Why are they rejoicing? ¿Por qué se regocijan? It says very plainly why they're rejoicing. Dice claramente por qué se regocijan. Great was their reward in heaven. Porque grande es vuestro galardón en los It cielos. is more blessed to give than to receive. Es más bienaventurado dar que recibir. God is going to be in heaven. Dios estará en el cielo. You're going to be at his right hand. Estarás a su diestra. Fullness of joy, pleasures forevermore. Plenitud de gozo, deleites para siempre. If we just believed that and were satisfied with that, we wouldn't get angry either. Si solamente creyéramos eso y nos satisfacemos en eso, tampoco nos enojaríamos. We would consider it a great honor to share the reproaches of Christ. Lo consideraríamos un gran honor sufrir y compartir los vituperios de Cristo. So, my answer to the question, what's the salt and what's the light, is this. Entonces mi respuesta a la pregunta, ¿cuál es la sal y cuál es la luz? Es esta. It's not just doing good deeds. No es solamente el hacer buenas obras. It's being so satisfied in God that when you do your good deeds, no matter what kind of opposition you get, you stay happy in God. Es ser tan satisfecho en Dios que cuando yo haga mi buena obra, sin importar qué nivel de resistencia yo tenga, yo me mantenga alegre en Dios. I mean, just imagine meeting such a person. Imagínate conocer una persona así. They're loving other people. Están amando a otras personas. They're getting a lot of trouble for it. Están recibiendo muchos problemas por eso. And instead of getting angry, they're compassionate and patient and happy. Y en lugar de enojarse, son compasivos y muestran paciencia y son alegres. You know what that person tastes like? ¿Tú sabes a qué sabe una persona así? In America, I would say they taste like potato chips. En los Estados Unidos diría que saben a papitas fritas.
Because potato chips are so salty, you can't just eat one, you have to eat more and more. Porque tienen tanta sal esas papitas que tú no te comes una, sino que das otra y otra. When you meet a person like that, you say, I don't understand that person. I want to be around them. Tú conoces una persona así y dices, yo no entiendo esa persona, pero yo quiero estar cerca de ella. I want to try to figure out this person's life because he's responding in ways totally different than the way I respond. Yo quiero entender la vida de esta persona porque responde de maneras completamente distintas como yo lo hago. So let's sum up where we've been. Vamos a resumir a dónde hemos estado. All of history and all of creation originates in the glory of God. Toda la historia y toda la creación se origina en la gloria de Dios. God's goal in all of history and in all of creation is to display the infinite worth of His glory. El valor de Dios, la meta de Dios en toda la historia y en toda la creación es mostrar el valor infinito de su gloria. Sin comes into the world and begins to belittle the glory of God. El pecado entra en el mundo y comienza a minimizar la gloria de Dios. God turns that very sin to achieve His purposes of glorifying His grace. Dios transforma ese mismo pecado y lo usa a fines de glorificar su gracia. And at the center of history, as the apex of the glory of His grace, Jesus Christ comes and He dies for God-belittling sinners like me. Y en el centro de la historia está el ápice de la gloria de su gracia, que es que Jesucristo viene y muere por estos pecadores que hemos minimizado su gloria como yo. And He says, you don't have to choose between glorifying me and being happy in me. Ahora Él dice, no tienes que escoger entre glorificarme a mí y ser contento, tener tu gozo completo en mí. In fact, if you will be totally satisfied in me and my promises, you will, in that very satisfaction, glorify me. Además te dice que si tú aprendes a ser plenamente satisfecho en mi gozo y en mis promesas, en ese gozo tú vas realmente sumar a mi gloria. And there will overflow from you a life of love to other people. Y de ti va a fluir entonces una vida de amor hacia otras personas. And that will taste so salty and be so bright Y eso va a that saber people will see and give glory to God. tanto a sal y ser una luz tan intensa que las personas van a tener que ver y glorificar a vuestro Padre Celestial. Let's pray. Oremos. Father in heaven, I have again preached beyond my own experience. Padre Celestial, una vez más he predicado más allá de mis propias experiencias. I'm trying to be faithful to your word, not to reflect my imperfect experience. Estoy tratando de ser fiel a tu palabra, no de reflejar mi experiencia imperfecta. I believe you are holding out to the Dominican Republic a moment when they might find extraordinary joy in Jesus. Yo creo que tú estás presentando sobre la República Dominicana un momento donde podrán encontrar un gozo extraordinario en Jesús. Joy that is so strong and so deep, it changes everything. Un gozo tan fuerte y tan profundo que cambia todo. It enables them to embrace suffering and embrace reproaches Permite que ellos abracen el sufrimiento y aún toleren el vituperio. and to pursue the path of obedience and witness no matter what the cost Y is. para seguir el camino de la obediencia y de ser testigos sin escatimar el costo. God, release your spirit in a powerful way in this land. Señor, desata tu espíritu de manera poderosa sobre esta tierra. Release it in Haiti and release it in the Dominican Republic. All Desátalo over en this Haití island. y desátalo en la República Dominicana, en toda esta isla. And may your people be the most loving people on this island, Y que tu pueblo sea el pueblo más amoroso sobre esta isla. so that you might get more glory. Para que tú recibas aún más gloria. In Jesus' name I pray. En el nombre de Amen. Jesús oramos. Amén.
I say to people, it means a lot to me when I can speak out of a context of worship. A donde voy, le cuento a las personas que significa mucho para mí cuando puedo hablar saliendo del contexto de la adoración. And so, as I stood down here, it felt like just waves of praise breaking over my head. Y mientras estuve sentado allá abajo, se sentían como si olas de alabanza rompían por arriba de mi cabeza. So you have ministered to me in your affections and in your praises. Me han ministrado con su afecto y con su alabanza. And I thank you for it. It's been a great honor to be with you in these days. Y le doy las gracias por esto. Ha sido un gran honor estar con ustedes estos días. Now let me try to summarize where we have been and then move forward one more step. Ahora quiero comenzar a resumir a dónde hemos estado para entonces dar otro paso hacia adelante. The ultimate purpose of God in creation and in history is the display of His glory. El propósito final de Dios a través de la creación y de la historia es el mostrar, el despliego de su gloria. So let's just pause for a moment and try to do the impossible, namely define the word glory. Y vamos a frenar por un momentito e intentar lo imposible y tratar de definir la palabra gloria. We've been using it over and over. We sing it over and over, but seldom do we pause and try to define what we mean. La hemos usado una y otra vez y la hemos repetido múltiples veces en canciones, pero pocos momentos no hemos detenido a tratar de entender lo que significa. One of the reasons we don't take time to define it is because that it is very difficult to put into words. Yo creo que una de las razones por la cual no intentamos definirla es porque es tan difícil de poner en palabras. Here's a definition that's just very short and may help. Aquí hay una definición que es bien corta y puede que te ayude. The glory of God is the beauty of His manifold perfections. La gloria de Dios es la hermosura de su perfección multiforme. So you see what I've done? I've replaced one undefinable word, glory, with another undefinable word, beauty. ¿Ven lo que he hecho? Tomé una palabra difícil de definir, gloria, y la reemplacé con otra difícil de definir, hermosura. So let me try. You belittle God. Porque cuando prefieres cualquier cosa sobre Dios, estás minimizando a Dios. So that's what sin is, a belittling of God's glory. Eso es el pecado, el minimizar la gloria de Dios. And so when sin entered the world, it looked as though the purposes of God to display His glory had been frustrated. Entonces cuando el pecado penetra al mundo, luce como si el propósito de Dios de mostrar su gloria ha sido frustrado. But here's the sentence that we should write over the fall of Adam and Eve into sin. Sin embargo, esta es la oración que debemos poner sobre la caída de Adán y Eva a una vida de pecado. You may remember this sentence from the story of Joseph in Genesis 50. Posiblemente recuerdes esta frase de la historia de José relatado en Génesis capítulo 50. Remember, his brothers sold him into slavery, and 13 years later, he becomes the vice president of Egypt. Recuerdan que sus hermanos lo vendieron a la esclavitud y 13 años después el hombre es vicepresidente de Egipcio. And it becomes plain that the reason he went through all of that suffering was so that he could save his family. Y se hace claro que la razón por la cual él atraviesa todo ese sufrimiento es para poder salvar a su familia. And so Joseph says, or the writer of Genesis says, actually it was Joseph, in Genesis 50, you, my brothers, meant it for evil, but God meant it for good. Entonces en Génesis 50 el autor, quien es José, afirma que ustedes, mis hermanos, lo diseñaron para mal, pero Dios lo ha tornado a bien. I think that's the sentence we should write over the Garden of Eden. Yo creo que esa es la oración que debe aparecer sobre el jardín del Edén. Satan, Adam, Eve, you meant it for evil.
God meant it for good. Satanás, Adán, Eva lo intencionaron a mal, pero Dios lo intencionó a bien. And the reason it was meant for good is because the apex of the revelation of the glory of God is the revelation of His grace. Y la razón por la cual fue tornado a bien es porque el ápice, el clímax de la revelación de la gloria de Dios es la gracia. And the apex of the revelation of His grace is Christ crucified for sinners. Y el ápice de la revelación de la gracia es la crucifixión de Cristo a favor de los pecadores. So when Satan, let's pray together. Oremos juntos. Father, our focus tonight is on love Padre, nuestro enfoque esta noche está en el amor and how the pursuit of joy in you gives rise to a life of love. y cómo ir tras el gozo que hay en ti produce en nosotros una vida de amor. And my desire for all of these brothers and sisters is that they might go deeper into joy in you. Y mi deseo para estos hermanos y estas hermanas que nos acompañan es que puedan profundizar en su gozo en ti, So that there would overflow from these thousands of people new manifestations of love. para que de estas miles de personas sobreabunden nuevas manifestaciones de amor. And the reason we want this to happen is because you taught us that men will see their good works and give glory to yourself. Y la razón por la cual deseamos esto es porque tu palabra nos dice que los hombres verían nuestras buenas obras y te darían la gloria a ti mismo. And so help me now to be faithful to your word. Ayúdame a ser fiel a tu palabra. Cancel out any mistakes that I might make. Anula cualquier error que yo pueda cometer And grant me to speak what is true and helpful. y ayúdame a hablar lo que es veraz y lo que auxilia. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Before I begin, let me just say thank you at the end of this conference for several things. Antes de iniciar, yo quisiera comenzar dando gracias, ya finalizando esta conferencia, por varias cosas. I think the two main things that I will remember with gratitude as I go home are these. Yo creo que las dos cosas que voy a recordar con gran gratitud en camino a casa serán estas. One is the kind of affection that I have been given by so many people here. Primero es el afecto, el tipo de afecto que he recibido de tantos aquí. It means a great deal when you come into a foreign situation and you find yourself embraced with genuine affection. Significa mucho cuando te encuentras en un lugar ajeno a tu contexto y te encuentras abrazado con tanto afecto. And the second thing that I will remember is the wonderful singing. Y lo segundo que recordaré es las hermosas canciones. Everywhere I go, another way at it. Déjeme intentarlo por otra vía. Isaiah chapter 6 verse 3 says, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of His glory. Isaías 6, verso 3 dice, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Now, why does it not say, Holy, 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 the whole earth is full of His holiness? ¿Por qué no dice, Santo, 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 la tierra está llena de su santidad? Why the shift from holy to glory? ¿Por qué ese giro de santo a gloria? Here's an effort to explain that. Aquí está mi intento de explicar esto. The holiness of God La santidad de Dios is His unique, infinite, moral worthiness. La santidad de Dios es su capacidad moral única de entereza. Most of us have learned the definition of holiness as something that is set apart. La mayoría hemos entendido que la santidad es algo que ha sido puesto aparte.
Something is holy if it is set apart for special use. Algo es santo si lo hemos apartado para un uso especial. But you can set something apart for an ugly use, like a garbage can. Pero tú puedes apartar algo para un uso feo como un zafacón. That's obviously not what holy means. Y obviamente eso no es el significado de santidad. When we say God is set apart, we mean He's in a class by Himself in worth. Cuando decimos que Dios está aparte, hablamos de que Él está en una categoría donde Él está solo a nivel de su valor. God is the only being in the universe who is infinitely valuable. El único ser en todo el universo que tiene un valor infinito es Dios. And He gets His value from nothing outside Himself. It is in Himself. Y Él obtiene su valor de nada que está fuera de Él, sino todo viene dentro de Él mismo. All other beings get their value from God. Todos los otros seres definen su valor de acuerdo a Dios. We are holy if we are set apart for God. Nosotros somos santos si hemos sido puestos aparte para Dios. God is holy when He is set apart simply because He is infinitely valuable. Dios es santo porque Él está aparte simplemente por el hecho de ser infinitamente valuable. Now, what's the relationship between the holiness or the infinite value of God and His glory? Ahora, ¿cuál es la relación entre su santidad o el valor infinito de Dios y su gloria? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is filled with His glory. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. I think the reason that Isaiah shifts from holiness to glory is this. Yo creo que la razón por la cual Isaías cambia de santidad a gloria es esta. The glory of God is the infinite worth of God going public, being manifest. La gloria de Dios es el valor infinito de Dios manifestándose, haciéndose público. When it says the whole earth is full of the glory, it means you can see it. The heavens are telling the glory of God. Cuando dice la Biblia que la tierra está llena de su gloria, quiere decir que la podemos ver, que aún los cielos cuentan la gloria de Dios. So the holiness of God is His intrinsic infinite value, and the glory of God is the manifestation, the radiance of that holiness. Su santidad es su valor intrínseco en sí mismo y su gloria es el radiar ese valor, el darlo a conocer. So let me say again the first main point of these messages. Déjame repetirte una vez más el primer punto principal de estos mensajes que he compartido. All of creation and all of history is designed by God to display and uphold the infinite value of God gone public in His glory. Toda la historia y toda la creación ha sido diseñado para mostrar el valor infinito de Dios, haciéndose público, o sea, su gloria. Then sin entered the world. Entonces el pecado entró al mundo. And you remember we defined sin as preferring anything over the value of God. Y si recuerdan, definimos al pecado como preferir cualquier cosa por arriba del valor que le damos a Dios. Because when you prefer anything above God,